Maravilloso que podamos tocar estos temas. No es tan maravilloso aquel que tiene estos problemas. Eso no es tan maravilloso para aquellos que tienen estos problemas. Y hoy vamos a tocar la última parte de aquellas 7 cosas que Dios aborrece, y quiero comenzar con otro tema. Pero como nos quedó el domingo pasado pendiente la 7ª cosa que Dios aborrece, así que vamos a tocar esa, ¿sí? Así que vamos al capítulo 6 del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es una compilación de varios sabios, y entre ellos Salomón, o Shlomón, como se le dice en hebreo, y hijo de David. Por eso es que ustedes en muchas oportunidades van a encontrar que dice tú, pues, hijo mío, como lo vamos a ver hoy. Cuando David le habla a Salomón, y Salomón escribe los consejos que el padre le dio. Es excelente, hermanos, tener papás que aconsejan, papás que hablan con sus hijos, tanto padres como madres, ¿no? Que hablan con sus hijos y aconsejan a sus hijos. Es maravilloso eso, y eso Dios nos ha mandado. Como todas las etapas, todos hemos sido jóvenes, y en nuestra juventud hemos tenido ciertas rebeliones contra nuestros padres, y todos pasamos por eso. Todos hemos pasado por eso. Tengo gracias. Pero lo bueno es la cercanía, siempre la cercanía. Lamentablemente David se dio cuenta muy tarde, y con Salomón pudo hacerlo, cosa que no hizo con sus hijos mayores, con los cuales tuvo muchos problemas. Pero bueno, como todos papás erramos en el camino. Vamos aprendiendo a ser papá, no se aprende a ser, no se nace sabiendo hacer papá, ¿no? Así que la 7ª cosa que Dios aborrece es al que enciende rencillas entre los hermanos. Pero si quieren vamos a leer desde el verso 16 al 19, por favor. ¿Lo tienen todos? Capítulo 6, página 1006 de la Biblia Textual, 4ª edición. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Lo encontraron todos? Bien. 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma. Es decir, aborrecer y detestar. La palabra abominar es también detestar, rechazar, condenar. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta es la 7ª cosa, la que vamos a ver hoy, que Dios aborrece. Es al que enciende rencilla entre los hermanos. Es decir, aquel que divide, ¿sí? Que divide familias, que divide matrimonios, que divide comunidades, iglesias, que divide amistades. Aquel que siempre está sembrando un pequeño incendio, un pequeño fueguito de rencilla, de pelea, para que haya luego un incendio que divida a la gente. La unidad siempre ha sido el pensamiento de Dios, pero unidad en lo correcto. Cuando nosotros vamos a la carta de los Efesios, o la carta a los gentiles, mal llamada a los Efesios, pero la carta a los gentiles, capítulo 4, van a observar ustedes cuántas divisiones hay, hermanos. Se dividen, la gente se divide, y después se vuelve a dividir, y después se vuelve a dividir. Es decir, entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? La estrategia del diablo es divide y vencerás. ¿Sí? Cuando un pueblo está dividido, o cuando una casa se divide, vence el diablo. El diablo siempre vence.
En una familia, cuando la familia se divide, el diablo venció. ¿Por qué entonces es que Dios busca la unidad? Fíjense ustedes, las divisiones son falta de unidad. Y detrás de cada rencilla, de cada disputa, anida el orgullo. Ha hecho nido el orgullo. Por eso es que tenemos infinidad de sectas y religiones, tenemos infinidad de partidos políticos, tenemos infinidad de familias que se dividen y se casan con otros, y así. Y así va. Y viva la Pepa. Efesios, a ver. Efesios capítulo 4, ¿lo encontraron? ¿Sí? Página 1339. Miren lo que dice el capítulo 4. Por supuesto que esto está hablando a la iglesia, a nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Pero este es el anhelo de Dios, que no haya divisiones. Efesios, capítulo 4, verso 1 al 3, página 1339. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Dice: yo pues, el prisionero del Señor, eso está hablando Pablo, eso está escribiendo Pablo a la carta a la iglesia en Éfeso, o a la iglesia, a los gentiles. Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Con estas dos cosas comienza. Miren ustedes, para que no haya divisiones tiene que haber humildad y mansedumbre. Con paciencia, con paciencia, soportándoos, ya no solo amándoos, sino soportándoos unos a otros en amor. Miren ustedes, el amor todo lo soporta, dice Corintios 13. Así que cuando uno anhela la unidad en la familia, cuando uno anhela la unidad en una amistad, debe soportar en amor. Pero aquí esto es mucho más profundo, hermanos. Acá hay algo mucho más profundo. Y habla de la iglesia del Señor. No habla de las cuatro paredes, habla de nosotros, de la iglesia del Señor. Entonces, ya después vamos a ver ustedes cómo Pablo le dice a Tito que después de una y otra vez, al que es divisor, lo deseche. Lo deseche completamente. Mire, dice: con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren ustedes, esforzándonos por guardar la unidad, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo es el que nos ha unido a todos nosotros, a cada uno de aquellos en quienes el Espíritu Santo está viviendo y ha nacido de nuevo, nos ha unido. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que era unirnos en un cuerpo. Pero nosotros tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo dice que tenemos que hacer, que es esforzarnos por guardar la unidad, por guardar esa unidad que el Espíritu Santo ha hecho. Por eso en las congregaciones es tan hermoso ver a los hermanos juntos en armonía, alabando y adorando al Señor. Todos tenemos diferentes pensamientos, todos tenemos quizás diferentes ideas, pero Pablo siempre nos recomienda que seamos todos de un solo sentir, o de un mismo sentir, con humildad y mansedumbre. Miren ustedes, ese es el anhelo de Dios. En la primera carta a los Corintios, en capítulo 1, miren, un poquito antes de Romano. Por favor, préstenle mucha atención a esto, porque
tenemos que estar apercibidos a cuando personas comienzan a sembrar discordia, sembrar pensamientos o sembrar ideas raras entre los hermanos. O cuando alguien está hablando mal de otros todo el tiempo, principalmente de un hermano. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 16 y 17, dice así, en la página 1288, 16 y 17, dice, perdón, 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que habléis todos una misma cosa. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios como centro, miren ustedes, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios como centro de nuestras vidas, todos vamos a hablar una misma cosa, porque todos vamos a hablar lo mismo, ¿sí? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Se ve que estos de la familia de Cloé fueron de Corinto a donde estaba Pablo y le informaron las cosas que en la iglesia estaba pasando. Cualquiera diría son alcahuete, buchones. Pero no, en realidad lo que hicieron estaba bien porque Pablo tenía que poner en orden este tipo de cosas. Dice, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y quiero decir, bien, no bautizamos en el nombre de nadie, sino en el único y nuevo nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás no sé si bauticé a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, no con sabiduría de palabra, para que no sea vaciada la cruz de Cristo. Observen esto. Ahora, ¿qué pasa después? Capítulo 3, verso 1 al 5. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto de las divisiones? Ahora lo van a entender por qué sucede lo de las divisiones. Primero los Corintios 3, 1 al 5. Dice en la página 1290. Pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, es decir, como a niños en Cristo, es decir, como personas que han nacido de nuevo, pero se han quedado allí en el nuevo nacimiento y no han madurado, no crecen. ¿Y cómo se evidencia eso de no crecer? Miren, os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces. A un bebé no le podéis dar de comer sólido, porque es un bebé, tenés que darle leche. Pero el problema es si tiene 4, 5 o 6 años y le tenés que seguir dando leche. ¿Qué pasó? O hay un problema de maduración, o hay un problema de los padres que le siguen dando leche. Cuando en realidad todo padre lo que quiere es que crezca, que madure. Bien. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Observan ustedes? Toda persona, hermano, que anda dividiendo la iglesia, que anda hablando mal de uno y poniéndolo en contra del otro, esa persona es un carnal, es una persona que no madura espiritualmente, que no crece espiritualmente, que hay o un problema de estima en su corazón o hay un problema de orgullo en su corazón. Miren, ¿qué pasa entonces? Miren lo que pasa entonces. Capítulo 11, versos 27 al 34. Capítulo 11, versos 27 al 34. ¿Qué tiene que suceder allí? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede?
capítulo 11. Esto lo hemos leído muchas veces, cada vez que compartimos la cena dominical, los sábados, ¿sí? Pero miren ustedes. Dice del 27 al 34. 1298. Dice, está escribiendo Pablo a la misma iglesia que está reprendiendo por causa de las divisiones. Entonces, ahora les va a hacer una advertencia de lo que está pasando. De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, es decir, ¿qué es indignamente? Ninguno de nosotros somos dignos ni de tomar la copa, ni de compartir la copa, ni de partir el pan. Pero lo hacemos precisamente porque Él nos ha llamado y nos ha dignificado. De parte de Dios nos ha dignificado para que podamos hacerlo. Pero el que lo hace indignamente es aquel que divide el cuerpo. Aquel que trae, que está constantemente hablando los unos contra los otros. En lugar de unidad, trae división. O hace cosas para que la gente se divida o se enoje entre sí. Entonces, volvemos a aquello, al que enciende rencillas entre los hermanos. Dice, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, eso es indignamente. Alguien indigno es alguien que es divisor, que vive en contienda, que vive sembrando disputas. Por tanto, examínese, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Esto no es juicio de condenación, sino es juicio de educación o de castigo, o para disciplina. Dice, por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen. Bastantes murieron antes de tiempo. ¿Seguís pecando? Lo lleva al Señor. Simple. ¿Seguís pecando y estás haciendo daño en el cuerpo de Cristo? Vamos. Se terminó. Hasta acá llegaste. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué es lo que tiene que suceder en nosotros? Haber un examen constante dentro nuestro de cómo estamos parados delante de Dios. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo delante de Dios? Porque el que se examina no significa que sea perfecto. El que se examina para ir rumbo a la perfección, para ir cambiando cosas. El que no se examina vive examinando a los demás. No se examina a sí mismo. Examina a los demás, pero jamás se examina a sí mismo. Entonces, en una disputa, en una pelea, en una rencilla, siempre le está echando la culpa a los demás, pero jamás hay un examen propio para ver en qué parte es culpable. Y esto no significa que no haya una rencilla, significa que si alguien se examina a sí mismo, se halla culpable delante de Dios, soluciona las cosas. ¿Bien? Dice, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque ya nos juzgamos a nosotros. Ya nos juzgamos nosotros mismos. Pero dice, pero cuando somos juzgados, pues no nos hemos examinado. Cuando somos juzgados, somos educados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios ya nos liberó, ya nos libertó del presente siglo malo. Ya no pertenecemos a este mundo, a este sistema. Pero Dios nos va a educar. ¿Y saben lo que es la educación de Dios? ¿Saben lo que es la disciplina de Dios? Y cuando Dios te agarra para disciplinarte. Ay, mamita querida, cuando Dios te quiere disciplinar. ¿Y cuánto pueblo de Dios necesita disciplinar? De hecho, mucho pueblo de Dios está siendo disciplinado. Mucho pueblo de Dios está siendo disciplinado. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos los unos a los otros. Allí radicaba el problema. Cuando ustedes van unos versículos antes, el capítulo 11, van a ver ustedes que algunos
que en esas cenas que se hacían, que nosotros solemos hacer aquí, en esas cenas algunos llevaban mucho porque tenían mayor poder adquisitivo, pero otros no llevaban nada porque no tenían un peso. Entonces los que llevaban mucho, se apresuraban a comerse todo y a tomarse todo. Entonces los pobres quedaban espiando. Quedaban mirando cómo los demás comían. Dice, pero esto no es comer la cena consagrada al Señor. Esto no es una cena ágape. La cena ágape es una cena de amor. Es decir, el que tiene mucho comparte con el que no tiene. Y el que tiene poco lo pone como para que compartan todos. Porque esa era la cuestión de la cena. Compartir. Compartir tiempo. Compartir la copa. Compartir el pan. Recordar o anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero antes de eso, se reunían para comer, para tener esa comunión íntima unos con otros. Pero muchos eran disciplinados, estaban siendo disciplinados, hermanos. Digamos que en lugar de crecer, la iglesia estaba decreciendo. Porque algunos ya estaban enfermos, débiles, y otros habían muerto. ¿Por qué? Por la educación. Miren ustedes entonces cómo es la educación del Señor. Fíjense. Si Dios es amor, claro que Dios es amor. Si la mayor muestra de amor la hizo en la cruz. De tal manera amó Dios a Marcelo, que envió a su hijo a la cruz para que Marcelo crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué tengo vida eterna? Porque el Padre dio al Hijo en la cruz para que yo tenga vida eterna. ¿Ven ustedes? Esa es la mayor muestra de amor. Y la mayor muestra de amor es que estamos vivos, que todos los días Él nos muestra su amor a través de todas las cosas que van pasando alrededor nuestro, las cosas en las que nos va ayudando. Hermanos, todos los días Dios nos está mostrando su amor. Todos los días están los brazos abiertos del Señor para recibirnos. ¿Ven ustedes? ¿Cuánto es mayor amor que ese? Entonces dice, si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Para que no se reúnan y tengan que ser disciplinados por la forma en que se están reuniendo. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya. Así que vamos a esperar a Pablo que venga a poner las cosas en orden. Bien. Las divisiones y los divisores deben ser castigados. Jacobo hace una fuerte advertencia en el capítulo 3, verso 13 al 18. Jacobo. Enseguidita de Hechos. Claro, si no encuentran Hechos tampoco van a encontrar Jacobo. Pero ahí nomás, ahí sí nomás. ¿Lo encontraron? Yo todavía no. Hechos. Jacobo capítulo 3, miren. Verso 13 al 18. 1251. 1251. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celo amargo y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. No es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural, diabólica. Qué bien que la describe Jacob. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. ¿Qué les decía hoy? Detrás de cada rencilla anida el orgullo, anida la soberbia. O ante cada disputa. Verso 17. Está bien en la página 1252. ¿La vieron? ¿La encontraron? Sí. Pero la sabiduría de arriba
es decir, la celestial, la que desciende del cielo, la que desciende de Dios, es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Bien. Después de esta advertencia, Pablo vuelve a hacer otra advertencia. Vamos a Tito. Tito capítulo 3, versos 10 y 11. Un poco más adelante, entre 1 de Timoteo y 2 de Timoteo está Tito. Entre esas dos epístolas al mismo, Tito está hecho un sándwich. 1300. La cita está en 1376. Capítulo 3 de Tito, o de la carta de Pablo a Tito. Tito 3, 10 y 11. Presten atención a esto, por favor. Presten atención a esto porque a veces queremos ser más buenos que Dios. Y cuando Dios dice algo, tal cual tiene que ser. ¿Lo encontraron? 10 y 11, página 1376. ¿Leen conmigo? Dice, al hombre que cause divisiones, después de amonestarlo una y otra vez, es decir, 2 veces. Después de amonestarlo una y otra vez, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y continúa pecando, siendo condenado por sí mismo. Entonces volvemos a lo que dice 1 Corintios 11, que termina siendo, ya está condenado por sí mismo, entonces duerme. Se le termina la vida antes de tiempo. ¿Bien? A veces decimos, no, pero Dios es bueno. Dios, alguien me dijo una vez, es tan misericordioso Dios que no creo creo que ni Judas esté en el infierno. Ah, no, le digo yo, claro. Dios es misericordioso, pero es justo. Bien. Y volvemos a Proverbios, por favor. Tengo otros pasajes, pero no los voy a... Volvamos a Proverbios. Y ahí, en Proverbios, vamos al capítulo 16. A Proverbios capítulo 16, verso 28. Proverbios tiene muchísimos temas, toca prácticamente todos los temas, por eso es bueno leerlo y entenderlo. 16:28 de Proverbios está en la página 1017. Dice en Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso divide a los mejores amigos. Toma para vos y dale a Braulio. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso divide a los mejores amigos. ¿Más clarito? Échale agua. 17:9. Quien cubre una falta busca amistad, pero el que divulga el asunto separa amigos y parientes. Ahí tienen ustedes al que enciende rencilla entre los hermanos, a este Dios aborrece. Por supuesto, y dice entonces, ¿qué pasa entonces si nosotros hemos cometido este pecado o que nosotros hemos cometido algunos inclusive de los pecados que hemos hecho? ¿Qué hacemos nosotros entonces? ¿Estamos condenados? No, nosotros, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, pero sí vamos a ser educados por el Señor. Vamos a ser corregidos por el Señor. Entonces más vale examinarse a tiempo, pedir perdón al Señor, y el que se examina a sí mismo no es juzgado, porque ya ha solucionado su problema delante de Dios. Y esta condenación, o sí, están condenados aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, sí están bajo condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que no están en Cristo Jesús sí están condenados. Así que los que están condenados y vienen a Cristo Jesús, entonces son libres de condenación. ¿Ven?
Entonces Dios, una cosa es que Dios discipline a aquellos que creen en el Señor Jesucristo para educarlos, y otra cosa es que Dios castigue por su ira, como está el mundo hoy bajo la ira de Dios. Y ustedes dicen, pero la ira de Dios no fue apaciguada o no fue apagada en la cruz. O sea, eso es misericordia. La ira retenida. La ira de Dios sobre el mundo está retenida, está esperando a ser desatada. Como estamos viendo, la iglesia se va, la ira de Dios en aquellos 7 años, principalmente en los últimos 3 años y medio, la ira de Dios será desatada en todo su poder. Eso lo pueden ver en Apocalipsis, no lo estoy inventando. Hasta ahí llegamos con esta parte. Estas son las cosas que Dios aborrece. ¿Qué haremos nosotros entonces? Solucionar nuestro problema delante de Dios, o mantener solucionado nuestro problema delante de Dios. Siempre oramos nosotros, siempre decimos, oremos así: Señor, manténme cerca de tu corazón y limpio. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestros hijos estén cerca de nuestro corazón? Lo abrazamos, lo apretamos fuerte. Y así es papá Dios. Cuando le decimos, Señor, manténme cerca de papá, manténme cerca de tu corazón, manténme limpio. ¿Cómo hace Dios? Te abraza, te acerca a su corazón, tan cerca que escuchas el corazón de Dios latir, y que escuchas la palabra de Dios cuando ni bien Dios habla. ¿Amén? Lo que pasa es que a veces no tenemos dimensión de la cercanía. No tenemos dimensión de la cercanía de Dios. No tenemos dimensión de lo que es papá. Papá ha quitado todo, ha cargado con el pecado. Cargó Él con nuestro pecado. Cargó Él con la lepra. Cargó Él con la ceguera. Cargó Él con nuestras enfermedades. Y si Él cargó, ¿por qué cargamos nosotros con nuestro pecado? ¿Por qué seguimos cargando con el pecado? Amén. Vamos, ahora sí, entramos a la parte 5. Esta parte 5 también tiene el mismo título, Mucho que perder, pero ahora vamos a hablar sobre la adúltera y el adúltero. Sobre la adúltera y el adúltero. Que esta parte que vamos a leer, esta sección que vamos a leer ahora, prepara el camino para el capítulo 7, donde habla específicamente de la mujer adúltera. Esta sección de Proverbios 6 va desde el verso 20 hasta el verso 35 y va a tratar el tema del adulterio y la gravedad que encierra este pecado. Los adúlteros son atrapados por su pecado como animales en una red, perdiendo todo. Lo primero que pierden es la dignidad y el respeto propio, el respeto ajeno, el respeto de su familia. ¿Sí? 20 al 35. Leemos todo el pasaje, aunque es largo. Por supuesto que no lo vamos a poder terminar, pero leemos todo el pasaje. Capítulo 6, verso 20 en adelante. Comienza así, ¿ven? Salomón escribiendo palabras que el padre y la madre, es decir, el padre David, el rey David, y su madre Betsabé, le hablaron en algún momento. Hijo mío, esto le dice David a Salomón, y Salomón escribe: guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Cuando camines te guiarán, cuando descanses te guardarán. Y al despertar hablarán contigo. Fíjense, abre los ojos uno y recuerda aquello que nos dijeron. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida la reprensión que corrige. Camino de vida la reprensión que corrige. Te guardarán de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer ajena. No codicies en tu corazón su hermosura, ni te dejes prender por su mirada. Porque si la ramera va en busca de un trozo de pan, la adúltera va a la casa de una vida preciosa. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?
¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así será con el que se llega a la mujer de su prójimo. Ninguno que la toque quedará impune. ¿No se infama? Es decir, no pierde su honra, es deshonrado su respeto. El ladrón cuando hurta, aún para llenar su estómago cuando pasa hambre, y si es sorprendido, tiene que pagar 7 veces y entregar todo el haber de su casa. Después vamos a ver eso en la ley de Moisés. Pues el adúltero es hombre sin corazón. Destructor de sí mismo es el que tal hace. Hallará una llaga vergonzosa, de esto también vamos a hablar. Y su infamia nunca será borrada. Porque los celos son la ira del hombre. ¿Los celos de quién? De aquel que fue engañado por aquel que se acostó con su esposa. Porque los celos son la ira del hombre. En el día de la venganza no perdonará, ni considerará rescate alguno. No querrá perdonar aunque aumente el soborno. Es decir, aunque le lleve toda la plata para que lo perdone. No querrá perdonar aunque aumente el soborno. Bien. Miren ustedes. Esta sección comienza con un nuevo recuerdo de Salomón. Vuelvan al verso 20. De Salomón plasmando en papiro. Hoy nosotros lo tenemos en papel, pero él plasma en papiro los consejos de David, su padre, y de Betsabé, su madre. Verso 20 dice: Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Es interesante la palabra mandamiento y la palabra enseñanza. Empecemos analizando la importancia que tiene estas palabras de Salomón, mirando en el hebreo el significado de las palabras de David a Salomón. Guarda el mandamiento de tu padre. Esta palabra mandamiento en hebreo es la misma palabra, es la palabra mitzvah, es la misma palabra de los 10 mandamientos. En Éxodo 26 lo pueden encontrar ustedes. La palabra mitzvah es la palabra mandamiento. Así que fíjense, este es el peso que tiene lo que David le está diciendo a Salomón. No abandones la enseñanza de tu madre. Y aquí la palabra enseñanza también viene del hebreo y es la palabra Torah, instrucción para dar en el blanco. Miren ustedes, Proverbios 13:14, para poder entender. 13:14. Marquen esto. Si ustedes quieren ser personas que realmente cuando hablen de su boca salga sabiduría, entiendan esto. Entiendan lo que dice. 13:14. La enseñanza del sabio es manantial de vida. Miren ustedes si no es maravilloso adquirir sabiduría a través de la palabra de Dios. El mejor libro que nosotros podemos leer para ser sabios. Pero miren qué maravilloso que es la enseñanza, la Torah, la instrucción del hombre sabio o de la mujer sabia. La enseñanza del sabio es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. Muerte con M mayúscula. Esa potestad que te arranca la vida. Pero la sabiduría es un manantial de vida, hermanos. Es un manantial de vida, no solo para nosotros mismos, porque de nada sirve ser sabio y no compartir la sabiduría. No solo para nosotros mismos, sino para aquellos que nos escuchan, para aquellos que están dispuestos a aprender, a ser discipulados por la sabiduría de Dios. Aquellos que quieren aprender para poder hablar diferente, para poder establecer algo diferente en el mundo. No ir corriendo con el mundo, con el mismo vocabulario del mundo, donde todos se llaman igual. ¿Sí? Todos tienen el mismo nombre. Principalmente entre los jóvenes, todos tienen el mismo nombre. Sino aprender a hablar. ¿Por qué? Porque el que escucha, siempre que el sabio sea humilde, el que escucha, recibe un manantial de vida, hermanos. Qué maravilloso que es cuando nos reunimos precisamente para hablar la palabra de Dios.
Vuelven al capítulo 6. Y miren ustedes. El otro pasaje que quiero mostrarles a ustedes, que también está la palabra Torah, que es no solo instrucción para dar en el blanco, sino instrucción para no pecar, es decir, para no errar al blanco. Para no errar al blanco. Salmo 1, 2. Salmo 1, verso 2. No van a andar buscando Salmo 1 y Salmo 2. Salmo 1, verso 2. Acá tienen la palabra Torah de nuevo, ¿eh? Dice, y estamos en la página 897. Oh, las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Y acá está la palabra. Sino que en la Torá, es decir, en la instrucción de Dios, o de Yahvé, está su delicia. Y su ley susurra día y noche. Miren ustedes. La delicia del bienaventurado varón o mujer, o la bienaventurada mujer, está en la palabra de Dios. Ahí está la delicia. ¿Ven? Y la palabra Torah es instrucción, precisamente para no errar, para dar en blanco. Entonces, ¿qué hace la madre? ¿Qué hace la madre? Le enseña, lo instruye acerca de todo el tema que va a tocar ahora. Por eso David le dice a Salomón, y Salomón escribe esto para nosotros hoy. Por supuesto, primero para todo el pueblo judío a quien le fue dado este libro, pero para nosotros hoy: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Volviendo al capítulo 6. No abandones la enseñanza de tu madre, la Torah, la instrucción que te da tu madre. Precisamente recuerden, David y Betsabé eran del pueblo judío, entonces conocían la ley de Dios, conocían las palabras de Dios. Entonces ellos tenían que instruir a través de la palabra de Dios. Salomón recuerda los consejos de sus padres con tanta vividez como si se los estuviesen dando Dios mismo. Salomón debió prestar más atención a los consejos de sus padres para no desviarse por el pecado como lo hizo. Y terminó hundido en la idolatría y la apostasía. Siempre decimos lo mismo: quien no presta atención a lo que Dios dice, va a prestar atención a cualquier otra cosa. Cuando vemos el capítulo 11 de Primera de Reyes, 1 al 13, observamos la caída de Salomón y de cualquier hombre o mujer que permita en su vida el adulterio. Este es el tema del capítulo 6. Leemos el capítulo 11 de Primera de Reyes para que ustedes vean qué pasó con Salomón por no haber escuchado a su padre. Por supuesto, digamos que su padre no se quedó atrás, pero también así le fue, por las cuestiones que conocemos, todas las cosas que le sucedieron por no haber prestado atención. Vamos a leer solamente del 1 al 13 porque es extenso, pero miren ustedes lo que pasó con este hombre. Con este mismo hombre que está escribiendo esto contra el adulterio. Miren lo que pasó con él. ¿Lo tienen? Primera de Reyes, capítulo 11. Capítulo 11, verso 1 al 13. Esto ya cuando es grande, cuando es un hombre ya de más de 30 años. Dice, ¿lo tienen? 11. Pero el rey Salomón, página 394. Página 394. Pero el rey Salomón era mujeriego. Tuvo 700 esposas, princesas, y 300 concubinas.
Se ve que no prestó atención a lo que el padre le dijo. Además de la hija de Faraón, tomó a mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, sirias e idumeas, hititas y amoritas. De donde iba coleccionaba mujeres. La idea de colección, siempre una mujer. De esta forma él se ganaba la paz con todos los vecinos. ¿Sí? Se casaba con la hija del faraón, se casaba con aquella, entonces hacía paz. Era la forma de hacer paz. Dice, de las naciones que Yahvé había prohibido a los hijos de Israel, diciendo, no entréis en ellas, ni ellas entren en vosotros. No sea que aparten vuestro corazón en pos de sus dioses. A estos, pues, se apegó Salomón apasionadamente. A lo que Dios dijo, todo lo contrario hizo Salomón. Y cuando Salomón era ya anciano, ocurrió que su corazón ya no estuvo sumiso a Yahvé su Elohim, como el corazón de David su padre, porque David su padre se mandó un montón de macanas, pero el corazón de David siempre estuvo apegado a Dios, entonces Dios lo reprendía y él se arrepentía. Por eso van a ver los salmos de David, siempre salmos de arrepentimiento. Y cuando Salomón era ya anciano, ocurrió que su corazón ya no estaba sumiso a Yahvé su Elohim, es decir, a su Dios, como el corazón de David su padre. Y las mujeres extranjeras hicieron desviar su corazón en pos de los dioses de ellas. No solo fue detrás de esas mujeres, sino fue detrás de los dioses de esas mujeres. Y Salomón edificó en el monte que está enfrente a Jerusalén. El monte que está frente a Jerusalén es el monte de los Olivos. Es de donde mismo Jesús estuvo charlando con sus discípulos, donde Jesús mismo estuvo sentado allí, de donde Jesús mismo fue ascendido a los cielos y dice que al mismo lugar va a volver. Pero en ese lugar, Salomón edificó un lugar alto a Quemos, el ídolo de Moab, y a su rey, el ídolo de los hijos de Amón, y a Astarte, ídolo abominable de los sidonios. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso e inmolaban víctimas a sus dioses. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé y no siguió cumplidamente a Yahvé como David su padre. Y Yahvé se indignó con Salomón porque su corazón se había desviado de Yahvé, Elohim de Israel, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Permítanme decirles, 2 veces se le apareció Dios en sueños, en visión, a Salomón, al único hombre al que se le apareció 2 veces y le dijo, pide lo que quieras. Salomón le pidió sabiduría, pero Dios dijo, como me pediste sabiduría para poder llevar adelante a mi pueblo, aparte de eso te añado otras cosas. No era suficiente que le apareciera 2 veces, sin embargo, aún así se desvió su corazón. ¿Qué hacen ustedes si se le aparece 2 veces Dios y le dice pide lo que quieras? Cuidado con lo que va a pedir. Ya sé lo que van a pedir. Algunos ya sé lo que van a pedir. Ya sé lo que van a pedir ahí. El genio de la lámpara. Y le había mandado acerca de esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no observó lo que Yahvé le había ordenado. Entonces Yahvé dijo a Salomón, por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un esclavo tuyo. Pero por amor a tu padre David no lo haré en tus días, sino que lo arrancaré de la mano de un hijo tuyo. Pero no le arrebataré todo el reino, sino le daré a tu hijo una tribu. Eran 12. Porque por amor a mi esclavo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. ¿Con quién se quedó? Con la tribu de Judá. Solamente el hijo del Roboam. Se dividió el reino. De allí se dividió el reino. Y de ahí viene la caída de Israel hasta el exilio a Babilonia. Miren ustedes,
Todo eso hizo este hombre que está dando el mandamiento o que está escribiendo sobre el adulterio. ¿Ah? Vamos a capítulo 6 de Proverbios. Así que Salomón debió prestar atención a esto. No adulteró. Salomón dijo, si lo vamos a hacerlo en grande. 300 princesas y 700 concubinas. Si vamos a adulterar en grande. Verso 21. Dios mío. Átalos siempre a tu corazón. Enlázalos en torno a tu cuello. Esto le está diciendo David a Salomón. Átalos siempre a tu corazón. Enlázalos en torno a tu cuello. Por la costumbre vana de usar joyas como collares o prendedores muy caros, David dice a Salomón que el mitzvah, es decir, el mandamiento que le da, o la Torá que le da su madre, la enseñanza que le da su madre, son más valiosos que cualquier joya que él pueda exhibir. Miren, si las palabras de un hombre sabio es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte, significa, hermanos, que la sabiduría que viene de parte de Dios y que uno puede adquirir por medio de la palabra de Dios es el mejor adorno que puede tener una persona. Ay, hermano, qué maravilloso que es hablar con personas sabias en la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios. Yo siempre estoy buscando a alguien que me edifique. Por eso salí de esas cuestiones en las que jamás, o que dicen siempre lo mismo, o que están diciendo algo que está errado, como de aquí a la China. Trato de buscar a personas, o de buscar personas que me edifiquen, que digan algo que yo no sé, que me enseñen. Esas son las cuestiones, hermanos. Buscar alguien que me enseñe, que me edifique, que me dé vida cuando habla. Una persona, un sabio, es manantial de vida porque las palabras que habla brotan de la vida de Dios en su vida. Y eso produce vida. Si una persona está muerta espiritualmente, va a producir muerte. Sus palabras son muerte. Díganme, si alguien de los que están hoy a favor del aborto o a favor del LGBT pueden hablar palabras de vida, no hablan palabras de vida, hablan palabras de muerte, los llevan a los lazos de la muerte. Pero si alguien está a favor de la vida, a favor de la familia, y habla acerca de la familia, habla acerca de un hombre y una mujer amándose y procreando, trayendo al mundo hijos, y una familia constituida. Cuando una persona habla este tipo de cosas, da vida, transmite vida. ¿Saben por qué transmite vida a una persona? Cuando Dios vive en la vida de una persona, ¿por qué transmite vida? Porque hay vida dentro suyo. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay abundancia de palabra de Dios, ¿por qué uno no escucha muchas veces? ¿Por qué uno no escucha a cristianos abundancia de palabra de Dios? Porque no hay abundancia, porque no hay nada. Es una persona que tiene el depósito lleno de la palabra de Dios. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, la palabra de Cristo abunde en ustedes. Haya abundancia de palabra de Dios en ustedes, porque cuando hablen no va a salir otra cosa. Eso produce vida. Y esa vida se transmite, y cuando se transmite esa vida, la otra persona recibe vida, y esa otra persona que recibe vida va a dar vida. Y esto es procrear. ¿Ven ustedes, hermanos? Átalo siempre a tu corazón. Enlázalos en torno de tu cuello. El mejor adorno que una persona puede tener, más que el más caro de los collares o el mejor de las joyas, son palabras sabias. Son palabras llenas de sabiduría. Palabras apasionadas por el Dios que lo ha salvado. Esto es lo que les dice. Lamentablemente, imagínense ustedes,
Este mismo hombre que está escribiendo esto, que le dijo a su padre, átalo siempre a tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Este mismo hombre es el mismo hombre que vimos en el capítulo 11 de Primera de Reyes cayendo en picada, en idolatría y en un desastre de su vida. Entonces ustedes ven el libro de Eclesiastés y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que el mismo hombre que está escribiendo esto haya escrito Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un hombre aburrido de la vida. Un hombre que cuando llegó a la vejez, todo el consejo que puede dar es a los jóvenes que busquen a Dios en su juventud. No sea cosa que vengan los días en que digan no tengo contentamiento en ellos. Por eso les digo, no pierdan tiempo, porque va a llegar el tiempo en que van a ser viejos y van a mirar para atrás y van a decir, ¿qué tiempo perdí? El único tiempo que nosotros no perdemos es el que nosotros invertimos en Dios. Es el mejor tiempo que invertimos en nuestra comunión con Dios. Es el mejor tiempo que nosotros podemos vivir. Porque va a llegar el día, hermanos. Va a llegar el día y les va a llegar a todos, nos va a llegar a todos, en que vamos a ser viejos y vamos a mirar para atrás y vamos a tener una vida tan aburrida por no haber prestado atención. Vamos a parecer Salomón. Y esto es lo que le va a pasar a muchos cristianos. Esto exactamente les va a pasar a muchos cristianos. Van a mirar para atrás y van a decir, ¿cuánto tiempo perdí por no obedecer a Dios? Amén. Verso 22, y con este quiero terminar porque ya vamos a entrar en el próximo domingo, ya entramos en él. Cuando camines, te guiarán. Cuando descanses, te guardarán. Y al despertar, hablarán contigo. Si aprendemos a tener presente las palabras de Dios, la palabra de Dios, esta nos cuidará todo el tiempo. Esta misma palabra que nosotros prestamos atención, que viene de Dios, nos va a cuidar todo el tiempo. Aún cuando nosotros estemos al punto de meterlas de andar, y la palabra de Dios salte delante de nosotros y nos diga, y nos dé la dirección correcta. Y quedamos así. ¿Por qué quedamos así? Porque la palabra de Dios es la que nos cuida. Porque el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y nos habla. Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Sí? Amonestándoos unos a otros, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que te brotó una alabanza? Te brotó una alabanza en tu corazón. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que en lugar de una alabanza brotó una quejabanza? ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste de todo y que no brotó una alabanza a Dios? Cuando volvemos a mirar a la cruz, va a brotar una alabanza. Cuando volvemos a mirar las cosas que Dios ya hizo por nosotros, brotará una alabanza a nosotros. Por supuesto, alguno me va a decir, yo canto como perro, no importa, el perro también alaba. Si abunda la palabra de Dios en sus corazones, siempre lo que va a salir es palabra de Dios. Siempre va a salir una palabra sabia. Y siempre cuando vayas a hablar con alguien, acordate que la palabra de los sabios es manantial de vida, que libra a muchos de los lazos de la muerte. Porque la muerte está tendiendo lazos todo el tiempo. La muerte es una potestad, es una autoridad de las tinieblas. Y la muerte va acompañada de su marido, el infierno. Saben que nosotros los cristianos hemos sido librados de la muerte. Porque nosotros ya no morimos, sino dormimos. Porque cerramos los ojos acá y inmediatamente se abren en la presencia de nuestro Dios. Pero el mundo está condenado. Y al mundo es al que hay que hablar para librarlo de los lazos de la muerte. Porque la muerte está tendiendo lazos todo el tiempo. Por eso es que tenemos muerte. Todo el tiempo tenemos muerte.
rodeados de muerte todo el tiempo. ¿Bien? Y la muerte siempre va acompañada de Dios. Cuando ustedes ven en la Biblia, siempre la muerte va acompañada del infierno. Va la señora muerte y el marido, infierno. Ahora, como dijo alguien, la muerte es la que mantiene al marido. Porque la muerte atrapa y el infierno se lo lleva. Entonces las palabras de los sabios, o las palabras que salen de un hombre o una mujer en la que abunda la palabra de Dios, siempre es un manantial de vida. Por cuántas cosas insistimos, hermanos, insistimos, que debemos reunirnos alrededor de la palabra de Dios, porque siempre va a haber vida ahí. ¿Amén? Próximo domingo continuamos con este pasaje.